verdad es que me siento anonadado. Lo que de buen cristiano significa Valentina. A ver, que levante la mano los que no son peruanos. Desde ahora todos somos peruanos. Y como todos somos peruanos, porque todos somos hijos de Dios, un fuerte aplauso por todos y cada uno de nosotros que esta noche estamos acá y que somos los más importantes de esta noche. Fuerte el aplauso. Por favor, conmigo. Bueno, muchas gracias. Realmente me muero de verlos, honestamente. Ustedes somos malitos, como dicen en el Ecuador. ¿Ah? Pero a la vez me fortalece la idea de que podamos estar reunidos sobre texto y podamos, a través de esta reunión, de caras, como habían dicho, de rostros amables, de miradas buenas, que veo ahora y que reconozco y que tanto me ayudaron para la salud del cuerpo y para la salud del alma cuando los 5 años y medio que estuve acá. Realmente, ustedes son amigos, ustedes son constructores, ustedes son hombres de bien. Y por lo mismo tienen la gran responsabilidad de seguir siéndolo y seguir trabajando, porque mucha gente necesita de nosotros. Así es que me han dado el tema del orgullo de ser peruano. No quiero remontarme a la época del gobierno militar cuando alguien decía: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Y otros decían: serás hijo de militar, pues, ¿no? No. Realmente tenemos razones para ser orgullosos de ser peruanos, de ser descendientes de los incas. Los incas estuvieron en toda Sudamérica y tuvieron ramificaciones hasta Canadá, seguramente. Yo me voy a leer un poquito y un poquito vamos a conversar. Si ustedes quieren hacerme una interrupción, una pregunta, en buena hora, porque hay que interactuar, ¿no es cierto? Sí, porque si no se me duerme, ¿no? Y ahí sí que Padre él ya no me invita más. Bueno, dicen: ¿por qué ser orgullosos del Perú? El Perú no ha sido fruto del azar, ni rincón olvidado de América, ni germen crecido en la insignificancia. Antes de ser realidad deslumbrante, era ya grandioso ensueño. Grandioso ensueño en las mentes ávidas de riqueza y gloria, como de Balboa, como de Pascual de Andacoya, que andaban en Perú, al sur, y luego de Pizarro, que concretó su llegada al Perú. El nacimiento del Perú en el siglo XVI estuvo rodeado de mitos y leyendas, al igual que el nacimiento del Imperio Incaico. Acordémonos de Manco Cápac y Mama Ollanta saliendo del lago Titicaca. ¿Para qué? Para llevar civilización a la barbarie que había. Esto curiosamente tiene un paralelo con la llegada de los españoles en el siglo XVI, 5 siglos después, siglo XI, siglo XVI, porque la llegada de los españoles no solo implicaba conquista, implicaba sobre todo evangelización, implicaba colonización. Una vez que lo imaginario, el Perú imaginario, resultó una maravillosa realidad, surgió en la imaginación colectiva que la historia podía repetirse, dando origen a otras leyendas como el Dorado, las Amazonas, el reino de Rupa Rupa, el Paititi, llenos de riquezas, oro y de armonía. Estos reinos fueron buscados y no fueron nunca encontrados, hasta ahorita. Fueron los soñadores, y hay un paralelo entre los soñadores que aciertan como acertaron con el imperio de los incas y otros que no acertaron nunca.
Y esta historia se repite a lo largo de los siglos y llegamos a los finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Y pasamos a otra etapa, a la etapa de la exaltación interior. No preocupa ya la geografía, la búsqueda ya en el siglo XVI, XVII, ya no la geografía, ni preocupa ya la búsqueda de estos reinos imaginarios. Preocupa, sí, la otra vida, la eterna salvación que caracteriza al virreinato peruano, y entonces surgen seres reales, pero maravillosos. Y ya no en el mundo de la acción, sino en el mundo de la contemplación, hasta llegar a la santidad. El Perú produce entonces una categoría superior de individualidades que son los santos y los que pueden llegar a serlo. Entre nosotros podemos llegar a ser santos. Nosotros los que estamos acá. Entre los que llegaron a ser santos y los que pueden llegar a ser santos. Como decía Gustavo en su alocución, sí se puede, ¿no es cierto? Bueno, ya me perdí. Bueno, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías, la Beata Monteaguda, el Padre Urraca y otros muchos santos y devotos anónimos son un ejemplo de eso. Surge también la visión sobre el Perú y sobre América, pero especialmente sobre el Perú como reminiscencia del paraíso terrenal. Es que no es broma. Algunos insinuarán que en el Perú vivieron Adán y Eva. Por ejemplo, León Pinelo, en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo, el paraíso lo ubica en el Perú. También el Perú cautiva la imaginación de Europa. Se componen óperas, ballets, piezas de teatro como Las Indias Galantes, que se estrena en París en 1735. Esto es un poquito de historia para ver por qué somos orgullosos. Voltaire escribe una tragedia Alcira con argumento peruano para dar a los españoles una lección de tolerancia, de bondad y paciencia que restañe heridas de la guerra de la conquista y ayude a los indios a una rápida inserción en su nueva sociedad. Entre otras obras está la novela Los Incas, la comedia parisina La Peruana en 1748, la tragedia Manco Cápac en 1763, Azor a los peruanos en el 70, y la obra Cartas de una peruana de Madame de Graffigny, que es una crítica a las costumbres europeas. Era la influencia del Perú en el viejo mundo del siglo XVI. También se va plasmando en Europa la leyenda dorada acerca de la sabiduría y el orden creado por los incas. Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y las denuncias del fray Bartolomé de las Casas ayuda a una visión idílica de los incas, que es usada por otras potencias europeas como propaganda anti-española. El paraíso perdido estuvo en América, específicamente en el Perú. Así llegamos a la época de la emancipación. Y más allá de cortar la sucesión política a España, se trató de una inmensa promesa de vida próspera y feliz, de vida en armonía. Esta promesa no ha sido todavía cumplida del todo, no obstante 200 años casi de República Independiente. El Perú, dice Jorge Basadre, es una continuidad en el tiempo y es una totalidad en el espacio. A la época prehistórica debe su base territorial. Desde los comienzos de la agricultura, la domesticación de la papa, pasando por los estados regionales como Tiahuanaco, Moche, Chimú, Chavín, Nazca, Paracas, Pachacama, Chachapoyas, así. Caral, que es la primera ciudad de América que se fundó, la primera civilización de América, que se fundó solo por la guerra, el comercio y el placer. Se fundó por el amor,
el comercio y el placer, no por la guerra. Gustavo creo que nos tocó este poquito. Y eso se estudió a través de antropólogos de aquí de Chicago, del mismo museo. Cuando yo estaba en esos años felices de que estaba en Chicago y no tenía frío en diciembre ni en enero, ni calor en julio, ¿no? Hubo pues la muestra ¿recuerdan ustedes la muestra de los tesoros de Machu Picchu en el mismo museo, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan? ¿No? Y ahí estaba toda la grandeza de que fueron capaces los incas. Bueno, esta promesa, que estábamos ahí en la emancipación, esta promesa de un Perú cordial, de una gente armoniosa, etc., recogió elementos del pasado como la persuasión que los incas practicaron. Los incas persuadían a los otros pueblos que querían llevarlos a ser parte del imperio, que estando con ellos van a estar mejor, que estando con ellos van a estar en orden, que van a progresar y que van a ser respetados. Porque los incas se respetaban a sí mismos. Y el respeto por los demás nace del propio respeto que se tiene uno. Es verdad. Es verdad. Entonces, la promesa en la emancipación como ideal recogía esto de los incas, la persuasión. También influyó el anhelo de concierto y comunidad con el lema firme y feliz por la unión. Acuérdense de nuestra moneda. Ustedes, los que como yo, quitamos el pelo de blanco, nos acordaremos que había unos soles de 9 décimos, después de 5 décimos, y decía firme y feliz por la unión, pero esto fue un lema acuñado a los albores de la República, firme y feliz por la unión. Entonces seguimos y llegamos a la República y vemos que esta nace con un sentimiento del somos libres, seámoslo. Seamos libres, seámoslo. Sí. Por eso no han comido. Padre, que se repita, por favor, que le dejamos buenísimo. Somos libres, seámoslo siempre. Pero, sin embargo, no pocos desviaron para sus propios intereses este anhelo y esta potencialidad, creando desgobierno, anarquía, caos financiero, que caracterizó todo el siglo XIX. Luchas intestinas, ambiciones, anarquía. ¿Y a qué nos lleva a eso? A desembocar en qué? En la guerra con Chile. Chile no nos ganó la guerra, nosotros la perdimos. Queridos amigos, no había sentido de patria. No había sentido de patria. El heroísmo de Grau, de Bolognesi, de Avelino Cáceres, de muchos otros, nos salva, pero no había sentido de patria. Si no me pagan, yo no voy. Primero páguenme por la mulita, porque cargue las piezas de artillería. Dice, no. ¿Tú qué pones luchas por el Perú? No, ¿qué Perú? No se había forjado la conciencia nacional en el siglo XIX. Habíamos perdido ese empujón que había sido, ese envío enorme que había sido el incanato. Mejor no leo. Y que había sido el incanato, el reino que había sido el incanato, que había sido el virreinato, y todo avisoraba que al nacer la República, se nos preguntaran a nosotros, si nosotros estuviéramos ahorita, vamos a ponerlo, imaginarlo por un minuto, estuviéramos en 1821 y nos preguntaran, ahora todos somos peruanos, todavía lo con la mano jurada, mañana no otro pasaporte. A ver, ¿cuál sería el destino del Perú? Perú, cabeza en el incanato. Perú, cabeza del reino en el virreinato. 300 más 300, 600 años. ¿Cuál es el destino de esta república? Ser una república, un país rector en América.
¿verdad? Las condiciones estaban dadas. Pero ¿qué falló? ¿Qué faltó? La responsabilidad. A propósito, me han sacado la vuelta, ahorita que me acuerdo, mi amigo, ¿no pasaron el video? Bueno, el video, ahí está, ya. Vamos a ver un ratito el video para entrar al punto de la responsabilidad, ¿cierto? Sí, sí. Así tomo agüita. Sí. A ver, veamos. Esta es la presentación de la marca Perú en un pueblo Perú de Nebraska. Aquí en Illinois también tenemos un pueblo Perú, sí. No tenemos audio, pero no importa, yo lo voy transmitiendo. Bueno, llega esta delegación de peruanos a Perú. Ya está el sheriff. Y el sheriff, la última intervención había sido para separar un perro de un gato hace 3 años que peleaban. Imagínense ustedes la tranquilidad. Entonces baja y ahí está Gastón Acuño. Y él llama y lee. Lo primero que hace este señor con el megáfono es leer los derechos de los peruanos. Y el primer derecho sustantivo es que ustedes son peruanos, le da al Perú en Nebraska, dice, y por lo tanto tienen el derecho de comer rico, como en Mandalay. Y tienen derecho de tomar chicha morada y de tomar pisco. Y bueno, y sigue así, y le convencen, llega un punto en que le convencen al sheriff, se está comiendo una dona ahí, ¿no? De 480 calorías, y le dice, ¿qué está comiendo? Dice, la dona, dice, dame tu dona, yo te doy esta donita, y es un picarón, ¿no? Y el sheriff se queda feliz y contento, y come menos calorías, y entonces más rico todavía. Bueno, y así va introduciendo la gastronomía peruana. Esto fue filmado en los estudios de Chaplin aquí en San Agustín College, porque allí estuvo en los estudios de Chaplin. Bueno, entonces lo que al final, bueno, siguen comiendo y Dios mío, no termina nunca. Parecen los 180 peruanos en Mandalay. Y al final le dicen, bueno, esto es el Perú, dice el megáfono, y los invito a todos a ser sus embajadores. Y con esta frase nos da la responsabilidad. Primero, el orgullo, ¿no es cierto?, de ser un país creativo, un país con energías, un país capaz de conquistar el mundo, pero a la vez ese orgullo hasta donde este perro peruano también, ¿no es cierto? Mejor voy a esperar que termine esto porque sí. A ver, hagan un esfuerzo de imaginación. ¿Qué pescado es? Corvina. Pero dice acá, bonito. Bueno, pero es buena en omega 3. Ahí está. Bueno, y como nada es perfecto, le voy a contar una anécdota. Le llamaron a Lina Pauca, y Lina Pauca es una folclorista
seguida por millones. Ahí están comiendo olas, mira. Y llama a Dina Pauca, que es una folclorista, y ella canta una canción boliviana. Al mejor cantador se le escapa la paloma. Bueno, después tuvieron que corregir eso. De que corregir sí, pues tiene razón Aníbal, de la cual Arequipa formaba parte. Bueno, entonces, ahí está el pollo, la tómbola. Eso cuando padre él me pregunta por email, ¿qué quieres, pollo o carne? Y yo digo, ¿cómo son de organizados en Estados Unidos? Y yo después de 8 años, exactamente regresado 8 años, me fui en octubre del 2006, he venido en octubre del 2014, me había olvidado de todas otras cosas. Porque allá en Perú, en Ecuador, primero te ponen el foto, después te dan el caldo de gallina, y después lo mío, pero esto, no te preocupes, todo entra por un mismo agujero. ¿Ah? Ahí está la 5K. Padre, el video me lo descuentas mi tiempo, por favor. Bueno, hizo la bandera, la bandera bicolor, peruana, roja como la sangre y blanca como la pureza y la nieve. Porque los peruanos tenemos alma pura. Ahí está. Ahí está. Perú y te invita a ser a ti, a ser su embajador. ¿Qué quiere decir? Nos da ¿la qué? La responsabilidad. Nos da la responsabilidad. Entonces el orgullo de haber sido, de ser hijos de un país que tuvo una larga gestación desde que comenzaron a domesticar la papa, será pues unos 10.000 años atrás, o 13.000 años atrás. La papa, la quinoa, el oyuco, el maíz, domesticaron ellos, domesticaron los animales. Luego se formaron los estados nacionales como Nazca, Paracas, Chimú, Chachapoyas, Chavín. Luego vino el imperio incaico con su aspecto social, no tan evolucionado artísticamente. Después viene el virreinato, somos cabeza de reino en América. Y viene la República con su fatal siglo XIX. Pero después del siglo XX y lo que va del XXI, ¿qué encontramos? Encontramos, ya me perdí. Encontramos que nuestro país va cambiando. Nuestro país es un caleidoscopio racial, cultural. No tenemos una identidad, tenemos todas las identidades. Y eso es parte de nuestra grandeza, de nuestra realidad. Aquí había apuntado hoy tarde y le decía, queridos amigos, 3 lecciones nos vienen de los incas. Este es un concepto actual, ¿no es cierto? Nos viene el concepto de la unidad, una lección de unidad. El señorío y la eficiencia. La unidad, que es el nexo político-económico entre sierra, costa y montaña que hicieron realidad los incas. El señorío se da porque mientras en otras partes de América la civilización estaba ausente o recién comenzaba, en el Incayo se vivía en la prosperidad organizada, en el trabajo, en la atención a los menos favorecidos,
en el florecimiento de las ciencias y de las artes. Y la eficiencia, porque el suelo peruano se vivió no en holgazanería, sino en tensión. Se vivió en tensión. Y vivir en tensión implica, queridos amigos, implica producir, crear, implica crecer y vencer. Crear en comunión con la tierra y con el medio ambiente. Así lo muestran los monumentos arqueológicos del Inca Incario y de antes de los incas, los canales de regadío, los andenes, los caminos, Machu Picchu, y todo para beneficio común. Después del 4 viene el 5, ¿no es cierto? El Perú del siglo XX y de lo que va del XXI es un país único, es un país complejo, pero dulce. Ya les dije, no con una identidad, sino con varias. Y lo curioso de nuestro país es que conviven codo a codo el desdén más amargo y la ternura más profunda. Las dos cosas extremas, el desprecio, el desdén más amargo y la ternura más profunda, conviven en nuestro país. Pero ¿qué resalta? La corrupción, el desorden, no son más que el 15%, pero es lo que hace muy bien. Hay una reserva moral enorme en el Perú. El Perú no es Lima. Yo los últimos 8 años lo he vivido en ciudades pequeñas. Puno, lo he vivido en Tacna y ahora en Iquitos. Y en Tuca, lo visitaba todas las semanas, todo en Piura, Ayabaca y todo eso lo recorrí. Y hay un respeto enorme por el prójimo. Cuando yo le decía, ¿y por qué tocas el claxon? Haciendo un poco de pedagogía. Y decía, sí, señor, tiene usted razón. No hay que tocar el claxon. Eso era en Puno, en Tacna, en Tumbes, o en Ayabaca, un poquito menos en Piura. En Lima le dijo, oye hermano, ¿por qué tocas claxon? ¡Cállate, viejo cojudo! Es verídico. Entonces, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y invoco nuevamente a la responsabilidad. Para nosotros resulta clarísimo que a la par del orgullo de ser peruano está el reto, la responsabilidad, está la participación constructiva que nos corresponde de manera individual y colectivamente. Hacedores de un mundo mejor, etc. En otras palabras, el orgullo, esto lo vuelvo repitiendo, comporta responsabilidad.